Muy bien, hola a todos, muy buenas. Pues vamos a hacer el estudio de un nuevo inciso que tiene por título Funcionamiento de la esfera de conciencia del Pasú. Funcionamiento de la esfera de conciencia. Bastante interesante lo que vamos leyendo y bueno, entre medio de la lectura pues vamos pudiendo ver en nosotros mismos que esto es como tal, como se explica, y que a su vez no es fácil detenerse y estar observando continuamente el funcionamiento de la esfera de conciencia. No es fácil, pero gradualmente pues tendríamos que alcanzar en algún momento una separación con este funcionamiento y ese estado pues es un estado netamente del espíritu, del yo, de la realidad, y bueno, tenemos que ir, supongo, leyendo, estudiando, dándonos cuenta y permitiendo que todo esto vaya sucediendo, tanto la transmutación, como decía en el video anterior, como esta transformación en el punto de apoyo diferente que nos presenta la sabiduría hiperbórea. Entonces, bueno, dentro de alguno de los párrafos, pues he leído algo que me pareció muy puntual y tomé nota, ¿verdad? Y dice lo siguiente, dice, en la página 101 está, el segundo párrafo al final, dice que el Pasú se conmociona y nada puede ser igual después de aquel descubrimiento que es sí mismo. Dice que el Pasú se conmociona. Eso me hizo pensar en la palabra conmociona y no busqué ningún significado en el diccionario ni le pregunté al Google qué realmente significa conmociona, pero me llevó a mí al pensamiento de es como una con emoción, como una emoción, como que hubiese despertado en ese momento la emocionalidad, una conmoción en relación a uno mismo, a sí mismo, como dice que le sucedió al Pasú. Ahora lo vamos a leer, está en 2 o 3 imágenes de la que voy a presentar más adelante, de las lecturas, y pues se notará. Pero bueno, supongo que todas estas cosas van surgiendo y cómo uno va identificándose con esas conmocionalidades, ¿sí? Y son pertenecientes al alma, al Pasú, a la mentalidad estructurada que tiene el hombre animal, ¿verdad? Pues entonces vamos a la lectura porque realmente va a ser muy interesante y mejor la lectura que mis palabras. Entonces, pues vamos allá. Y dice, funcionamiento de la esfera de conciencia del Pasú. El Pasú es un microcosmos situado dentro del macrocosmos. El demiurgo, creador del Pasú, puso un sentido en el microcosmos, le asignó una finalidad, descubrir los designios, expresar los signos, producir cultura. Para cumplir con tal finalidad, el Pasú dispone de una siempre creciente estructura cultural, cuyo funcionamiento hemos explicado en el inciso anterior. Sin embargo, el Pasú fracasó, como especie, en su misión cultural. Aquí vamos a examinar el motivo principal del fracaso, para que se entienda recién la necesidad que hubo de encadenar a los espíritus hiperbóreos. Para plantear rápidamente el problema, notaremos que la causa del estancamiento cultural radicaba en el escaso desarrollo individual del Pasú. Si analizamos los objetivos de la finalidad, comprobaremos que, en efecto, ésta descansa en la capacidad individual del Pasú como descubridor de entes.
De nada vale que exista una superestructura exterior para sostener el sentido puesto en los entes, si no se la alimenta permanentemente con nuevo sentido, si no se descubren nuevos entes y se expresa en el mundo su verdad. Y esta tarea es exclusivamente particular, depende solo de la capacidad individual de cada pasú. Es por eso que el cumplimiento de la finalidad exige, paralelamente, la evolución individual del pasú, la adquisición de una cada vez mayor capacidad individual para descubrir los entes. Para evitar cualquier clase de duda, hemos de distinguir dos objetivos en la finalidad, encadenados entre sí o estructurados: el objetivo macrocósmico y el objetivo microcósmico. El objetivo macrocósmico de la finalidad es el ya declarado: descubrir los designios propuestos por la suprafinalidad y expresar, mediante signos, la verdad descubierta, poniendo sentido en los entes que constituyen la cultura. Este objetivo procura que se produzca el mayor bien posible en el macrocosmos. Para ello, los pasúes construyen con amor superestructuras de objetos culturales o culturas que producen placer al demiurgo. El placer del creador, que comprueba que su obra es permanentemente descubierta y valorizada o reconocida y revalorizada. En los incisos anteriores ya aclaramos suficientemente los alcances y propósitos del objetivo macrocósmico de la finalidad. En el presente inciso estudiaremos el objetivo microcósmico de la finalidad, cuyo propósito apunta a mejorar la capacidad individual del pasú como descubridor de entes. A. El objetivo microcósmico de la finalidad. Para cumplir el objetivo macrocósmico, para construir cultura en permanente evolución, es necesario una evolución conjunta del microcosmos, un aumento en la capacidad individual de descubrir los entes. La tesis que aquí exponemos es que, concluida en la filogenia, la evolución del pasú continuaba en el desarrollo de un sujeto histórico microcósmico, al que se denomina sujeto consciente o conciencia. Tal sujeto anima la esfera de conciencia que, según se verá, es también una estructura. La evolución de este sujeto es la que fracasó e impidió a la humanidad pasú cumplir con el objetivo microcósmico de la finalidad. Debe quedar claro que la conciencia es un sujeto histórico, y para demostrarlo vamos a recurrir a la analogía. Ya vimos cómo, al poner sentido en los entes, los pasúes van construyendo superestructuras externas. La forma determinada por tales superestructuras se denomina cultura. Con el correr del tiempo, las superestructuras crecen o se modifican y causan la variación de las culturas. Es por la influencia superlativa del tiempo que se considera a la historia como la más importante dimensión de una cultura. Pero, ¿cuándo comienza la historia de una cultura? Respuesta: en el momento en que los miembros de tal cultura caen en la cuenta que un hecho cultural pasado posee más sentido que cualquier otro que nadie pudiese recordar. Esta respuesta merece 4 comentarios. Primero, el hecho pasado que da comienzo a la historia es el que tiene más sentido cultural y por lo tanto su recuerdo es el más intenso y no el más antiguo. Pueden existir recuerdos de hechos anteriores, pero la historia comienza en aquel hecho cuyo suceso es determinante del futuro de la cultura. El nacimiento de un héroe legendario, sus hazañas, una batalla, la fusión de 2 naciones, la venida de un dios o de sus enviados, la redacción de un código, etc. Segundo, un hecho cultural pasado, cuyo sentido es mayor que otros, es un hecho histórico. Tercero, aunque 2 o más hechos históricos no estén relacionados causalmente, lo están históricamente al quedar unidos por una línea subjetiva mediante la cual los miembros de una cultura se remontan hacia el pasado. Cuarto, la historia es entonces una línea temporal de significación.
Tracemos ahora un paralelo entre la superestructura y la estructura cultural. En primer lugar, ambas se van construyendo, van creciendo a medida que transcurre el tiempo. Pero la historia de una superestructura o cultura comienza cuando sus miembros advierten que ya tienen historia, que hubo hechos pasados que fueron más importantes que otros e inclusive que hubo aquel hecho cuya importancia no puede ser superada por ninguno. ¿Qué es equivalente a aquel hecho, origen de la historia, en la estructura cultural del microcosmos o pasú? Respuesta: el descubrimiento de sí mismo, ente entre entes. Vale decir, el pasú cumple su finalidad de descubrir los entes desde que nace. Nadie le enseña cómo hacerlo, porque el raciocinio es una facultad hereditaria. Así, va construyendo la estructura cultural casi sin notarlo, designio por designio, esquema por esquema, relación por relación, concepto por concepto. Un día, sin embargo, descubre un ente, situado entre entes del mundo, cuyo designio lo conmociona, es decir, se propone a sí mismo como objeto de conocimiento y se descubre, y ese descubrimiento es el de mayor significado posible. La estructura cultural, desde luego, ya existía antes de este acontecimiento, pero nada puede equiparársele y nada puede ser igual después del mismo. El descubrimiento de sí mismo es el hecho que señala el nacimiento de la esfera de conciencia, análogamente a aquel hecho histórico que marcaba el origen de la historia de una cultura. Ambos son hechos de la mayor significación y su acontecimiento viene a producir un caer en la cuenta de la propia identidad, en un caso individual, en el otro colectiva o cultural. La esfera de conciencia se inicia entonces en un momento de la existencia de la estructura cultural. Comienza a partir del descubrimiento de sí mismo y se extiende temporalmente como asiento del sujeto histórico del microcosmos. La creación de la esfera de conciencia ha de interpretarse de modo análogo a la construcción de la estructura cultural por parte del sujeto racional o razón, a posteriori del enlace entre principios y relaciones. La estructura cultural resulta animada por el pensar, vale decir, por un sujeto cultural. Del mismo modo, a posteriori de la esfera de conciencia, aparece un sujeto consciente que la anima. Naturalmente, tales sujetos son sólo aspectos de un único sujeto anímico o alma del pasú, según se demostrará en el artículo E, a cuyo acto lo denominamos genéricamente pensar. Hemos visto que el objetivo microcósmico de la finalidad procura mejorar la capacidad individual del pasú como descubridor de entes. Esta capacidad se aumenta efectivamente desde el momento en que el descubridor de entes se descubre a sí mismo. Se sabe individuo diferente de los demás entes, es decir, adquiere conciencia de sí. Pero la conciencia del pasú no es aún el yo. Este solo aparece después del encadenamiento de los espíritus, según se verá más adelante. Sabemos, ya cuando se inicia la conciencia, pero lo que más nos interesa es conocer qué modificación introduce su presencia en el pensar racional. Vale decir, ¿qué dimensión o característica del pensar nos demuestra inequívocamente que se trata de una conciencia y no de ningún otro aspecto psíquico? Respuesta: la intención temporal del pensamiento. Pondremos en claro esta respuesta mediante una explicación estructural. En el inciso anterior estudiamos cómo se construye una estructura cultural y con qué elementos, principios y relaciones. Las relaciones son esquemas sémicos de entes que se caracterizan por tres dimensiones: extensión, comprensión y potencia. La definición de esta última dimensión, la potencia, había quedado pendiente para el presente inciso. Ahora veremos que la potencia de una relación guarda una proporción, un ratio, con la intensidad que la intuición de sí mismo haya impresionado a la sensibilidad del sujeto racional. Comencemos por pasar revista a los pasos del conocimiento racional.
Cuando un ente dado impresiona la sensibilidad, la razón lo remite y aplica contra la memoria arquetípica. Con la primera operación elimina el arquetipo universal y descubre el designio demiúrgico o suprafinalidad. Con la segunda operación configura un esquema del ente en base a los arquetipos de la memoria arquetípica. La aplicación del designio contra la memoria arquetípica implica una dirección de la voluntad instintiva del pasú, es decir, una intención. Tal contacto intencional con los arquetipos produce su actualización en el plano de realización de la psique, en un sustrato de las esferas afectiva y racional. Los arquetipos se actualizan en la psique como principios cada vez que la primera operación elimina un arquetipo universal y una sola vez cada uno, y también como relaciones para configurar el esquema del ente, todas las veces que la segunda operación lo requiere. Esta actualización de los arquetipos se manifiesta como representaciones sémicas permanentes o elementos de la estructura cultural. Los principios son símbolos simples. Las relaciones son símbolos complejos. Pero los símbolos simples de los principios, que son únicos en tanto que principios pueden estar repetidos incontables veces en las subestructuras de las relaciones, la diferencia entre ellos, dijimos en B, del inciso anterior, radica en la potencia. Los principios son potencias pasivas y las relaciones potencias activas. No hay manera de influir voluntariamente en la secuencia operativa de la razón. Siempre que el conocimiento sea racional, la primera operación eliminará el arquetipo universal del ente y actualizará automáticamente el arquetipo invertido en la estructura cultural. La intensidad intencional puesta en juego para producir la actualización de un principio es, así, mínima y es por tal carencia que la potencia del mismo sea pasiva. Pero las relaciones, por el contrario, son construidas con las actualizaciones de arquetipos localizados intencionalmente por la segunda operación, siendo la potencia activa y proporcional a la intensidad intencional con que se efectuó el descubrimiento. Aquí nos ocuparemos especialmente de las potencias activas que subyacen en las relaciones. ¿De qué depende la intensidad intencional con que se efectúa la operación racional de esquematizar un ente? Respuesta: de la referencia a sí mismo con que dicho ente sea tomado por la razón. Naturalmente, si estamos hablando de referencia a sí mismo, estamos admitiendo un conocimiento previo de sí, es decir, la existencia de una conciencia. En tal hipótesis resulta que no todos los entes son iguales para sí mismos. No todos son conocidos con la misma intensidad intencional. No es lo mismo una piedra que un fruto. La intensidad intencional puesta en esquematizar la piedra es diferente a la empleada con el fruto. En el pasú, para sí mismo, el fruto es más importante que la piedra. Por eso los esquemas o relaciones de ambos entes están referidos de diferente manera con respecto a sí mismo, y esas diferentes referencias se manifiestan en la diferencia de potencia de las relaciones. La dimensión potencia de cada relación está referida de particular manera a sí mismo, pero el pensar una relación es el pensamiento racional. ¿Qué determinación introduce en el pensamiento la referencia a sí mismo de la potencia? Respuesta: una intención temporal. Es la misma respuesta anterior, que se irá tornando más comprensible a la luz del análisis estructural. El pensamiento de una relación puede adquirir, por la referencia a sí mismo de su dimensión potencia, una intención temporal determinada, y sólo lo convierte en consciente según explicamos anteriormente. El esquema de un ente, aunque permanezca integrado en la estructura cultural, está potencialmente referido a sí mismo, al microcosmos. El pensamiento de una relación ocasiona la actualización de esa dirección en potencia que es la referencia a sí mismo, siendo así el pensamiento, dirigido a su vez impulsado por una intencionalidad temporal. ¿Dirigido hacia dónde? Respuesta:
Tal como la potencia refiere a la relación a sí mismo, el pensamiento consciente, temporalmente intencionado, se dirige a la esfera de conciencia o de preconciencia en el pasú primitivo, figura 11. Esta respuesta debe entenderse así. La referencia a sí mismo de la razón no apunta a un centro de individualidad porque nada parecido a eso existe en el pasú. La estructura psíquica o plano de realización donde se actualizan los arquetipos en el asiento natural de sí mismo, y hacia esas esferas brumosas se orienta la referencia de la razón, quedando plasmada en la potencia de la relación según la intensidad con que se actualizaron los arquetipos. La referencia potencial a sí mismo es la que se despliega en el pensamiento de la relación y lo torna consciente, impulsándolo más allá del sustrato psíquico donde existe en la estructura cultural, hacia la esfera de conciencia. Pero esta actualización que la referencia potencial produce en el pensamiento no es de arquetipos, sino de símbolos. Son los símbolos del esquema los que se despliegan en el pensamiento y se tornan conscientes por estar referidos, dirigidos a sí mismo. Un esquema cuya potencia sea muy grande refiere el pensamiento a sí mismo con tanta fuerza que éste se dispara hacia la esfera de conciencia como pensamiento consciente o conciencia de una relación. Y esos pensamientos conscientes, más actuales que otros, delinean el hilo de unión de la conciencia, análogamente a cómo los hechos históricos, hechos culturales con más sentidos que otros, delinean el hilo de la historia de una cultura. Tal línea subjetiva demuestra que la conciencia es el sujeto histórico del microcosmos. De acuerdo a lo expuesto en este artículo, la conciencia es un sujeto histórico que registra un momento de aparición a partir del cual todas las relaciones que se formen estarán en mayor o menor medida potencialmente referidas a sí mismo, es decir, al microcosmos, considerado o intuido como ente individual. Los pensamientos de relaciones o sistemas son determinados por tales referencias potenciales e impulsadas hacia la esfera de conciencia, vale decir, hacia las capas superiores de las esferas afectiva y racional, para emerger más allá de ellas. La esfera de conciencia vendría a ser así el estadio superior del pensar. Crearla es el objetivo microcósmico de la finalidad. Como ya dijimos, esta esfera no se desarrolló lo suficiente en el pasú y ello motivó su estancamiento cultural. ¿De qué dependerá el desarrollo de la esfera de conciencia? De una facultad del pensar que dimana de las potencias activas de las relaciones y dirige los pensamientos hacia ella, tomándola como centro de referencia intencional temporal. En el siguiente artículo se estudiará esta facultad. B. La facultad traductiva, función de la potencia activa. En el artículo G del inciso anterior definimos a la inteligencia y a la facultad traductiva del pensar racional. Recordemos dichas definiciones. La facultad traductiva es la capacidad de traducir el esquema de un ente a un lenguaje determinado. La inteligencia es la medida de la facultad traductiva. Inteligencia es la capacidad de traducir el esquema de un ente al mayor número posible de lenguajes. Vimos también que la aplicación de esta facultad a una relación ocasiona que el esquema sea notado en el contexto significativo de un lenguaje. De ese modo, lo significado por la verdad del ente resulta traducido en un concepto, cuya comprensión abarca solo una parte de los elementos sémicos del esquema. Pero, aunque en el artículo G se describió la función ejercida por la facultad traductiva, no se brindó explicación alguna sobre la esencia de tal facultad para evitar desviaciones hacia otros temas. Esa explicación es la que ahora vamos a estudiar y que nos permitirá entender la formación de la esfera de conciencia. Consideremos el proceso del pensar racional. Un pensamiento ha iluminado un sistema y el relieve de un significado se perfila sobre el horizonte de la significación continua. Pero la facultad traductiva
nota al significado perfilado sobre un determinado plano de significación, el contexto significativo, que otorga significación al significado, se nivela sobre dicho plano particular. Sabemos que la facultad traductiva es la capacidad para tornar inteligible la verdad del ente en una pluralidad de planos de significación oblicuos. Sin embargo, cualquiera que sea la inclinación del plano de significación, el pensamiento siempre es vivenciado con referencia a un plano horizontal. Esto ocurre así porque la facultad traductiva es una función de las potencias activas de las relaciones. En toda relación existe una referencia potencial a la esfera de conciencia, como centro de referencia de sí mismo, que nivela y torna horizontales los planos de significación en los cuales el significado es notado. No importa entonces cuán oblicuo sea en la estructura cultural el plano de significación en el que la facultad traductiva haya notado el significado de una relación. En el pensamiento el significado y su contexto siempre serán horizontales, aun cuando la inteligencia sea tan elevada como para permitir notar el significado de varios lenguajes oblicuos. Y la nivelación horizontal de planos de significación que ejerce la facultad traductiva sobre el pensamiento es, sin dudas, la principal causa del equilibrio mental. Así pues, la facultad traductiva que permite notar el significado de una relación en un determinado contexto significativo es una función de la potencia activa de tal relación. Dicha función consiste en referir el plano de significación a la esfera de conciencia y causar de ese modo la horizontalidad del pensamiento. Desde luego, el pensamiento de una relación, pensado sobre un plano de significación horizontal, supone un significado notado en el contexto significativo de un lenguaje, es decir, supone que el significado está expresado en términos sémicos. Y esto es así tanto si el significado es proyectado como signo por la expresión externa, como si se actualiza en la esfera de conciencia como idea. Pero todo pensamiento referido a la esfera de conciencia ha sido notado por la potencia activa, en virtud de tal referencia de una intencionalidad temporal. Es esta cualidad la que permite calificar de consciente a un pensamiento, según definimos más atrás. Para entender el proceso formativo del pensamiento consciente del Pasú, especialmente para distinguir con claridad la diferencia con el pensamiento racional que estudiamos en el inciso anterior, debemos unir a una sola idea 4 conceptos clave: potencia, energía, intencionalidad y temporalidad. Inducir esta idea será el objetivo de los próximos artículos. Muy bien, he leído en este nuevo inciso los artículos A y B, y bueno, ya vamos dejando para los próximos videos para completar todo el inciso, que tiene también 7 letras. El próximo será C, esquema de sí mismo y energía psíquica. Y bueno, vamos haciendo porciones de estos estudios, y para no llenarnos con tanta información en principio que no podemos asimilar rápidamente y que puede traer una fuerte contrariedad a nuestro sistema instalado de idea de cómo funciona el ser humano con su mente, su conciencia, sin saber bien de las estructuras, desconocer que es un ente, que son entes, que hay tantas cosas para hacer, para poder alcanzar un lugar que es el objetivo de la creación, darle significado a esta vida, darle sentido, ser un postor de sentido para la gratificación de un creador, ¿cómo podría decirlo? Por demás de pobre, en el sentido de crear un universo para no tener éxito y luego encadenar espíritus increados
para alcanzar un nivel de éxito de su fracaso. O sea, algo realmente terrible lo que ha hecho este demiurgo, este creador. Y bueno, entonces ahí vamos viendo que realmente la obsesión se va también creando, la obsesión por sí mismo, la importancia de que soy más importante que el resto de los entes, se va creando una doble irrealidad en el Pasú, que lo aleja completamente de lo que en esencia existe, y por lo tanto pues no quiere ya ni saber de ser, como lo diría, desestructurado, y por lo tanto manifiesta hoy el alma la resistencia a el conocimiento gnóstico, porque el alma, tal como lo ha dicho José Errobo Aragón en alguno de sus videos, sabe que va a morir y teme. Entonces el cuerpo y el alma son creación, y el espíritu, pues pronto la literatura que estamos leyendo, pues los fundamentos de sabiduría hiperbórea nos irá mostrando cómo se encuentra, dónde se encuentra, y es lo que vendrá más adelante. Así que bueno, estamos aquí, continuamos con fundamentos de la sabiduría hiperbórea y esperando que estén bien. Nos vemos en el próximo video, ¿sí? Hasta pronto. Chao.